renal aguda es una patología que vas a encontrar que va a estar inmersa en otras, ¿no? Tú la tienes que sospechar si no lo vas a ver. Porque cuando tú vas a pretender hacer el diagnóstico de una insuficiencia renal aguda, ya cuando el paciente esté en anuria, ya cuando el paciente esté en acidosis metabólica, o edema agudo del pulmón, entonces te dan ¿ya? Entonces, ¿qué es la insuficiencia renal aguda? Es el deterioro brusco de la función renal, que puede ser en horas o en días, ¿no? Con acúmulo de compuestos suados. Va a elevarse la creatinina, va a elevarse la urea, va a haber alteraciones hidroelectrolíticas, por ejemplo el potasio se va a elevar, va a haber acidosis metabólica, ¿no? Y se va a acompañar de la disminución del volumen de orina, ¿no? Entonces, pacientes que tengan, por ejemplo, menos de 400, que se considera oliguria, o menos de 100, que considera anuria, ya te dice que el paciente puede estar haciendo una insuficiencia renal aguda, ¿no? Otras definiciones, normalmente la creatinina de 0.6, 0.2, que incremento de 0.5, está el paciente haciendo insuficiencia renal. El otro no es para insuficiencia renal aguda, es la que incrementa el 50% de la creatinina basal. Más que todo se da para los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica y que mantienen, por ejemplo, una creatinina basal con tratamiento de hemodiálisis, por ejemplo, de 4. Y se incrementa, por ejemplo, a 7, es más del 50% si tienen una insuficiencia renal crónica reagudizada, ¿no? Y cuando hay una reducción del 50% del filtrado glomerular. Entonces, párale, por favor. Entonces, el cuadro de insuficiencia renal aguda es asintomático, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que ver que va a haber alteraciones, por ejemplo, de la disminución del filtrado glomerular y algunas alteraciones hidroelectrolíticas. Entonces, nosotros para hacer la clasificación de la insuficiencia renal puede ser esta de 3 tipos: prerrenal, intrínseca y postrenal. La más frecuente es la prerrenal, 60%, ¿no? Y la intrínseca se va a dividir en 4 causas, por ejemplo: la necrosis tubular aguda, que es la más frecuente, el 85%, y de ellas puede ser isquémica 50% y tóxica 35%. La nefritis intersticial 10%, la glomerulonefritis 5%, ya que falta una, la vascular, que es menos del 1%, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Entonces la principal y la más frecuente que puedes encontrar es la insuficiencia renal aguda perrenal, ¿no? Entonces tienes que sospechar que un paciente está haciendo una insuficiencia renal aguda perrenal si tiene, por ejemplo, alteraciones en el volumen, una depresión del volumen. Entonces todo paciente que tenga una depresión de volumen importante, tú tienes que sospechar que el paciente tiene insuficiencia renal. Por ejemplo, como ocurre en los pacientes que tienen una hemorragia digestiva, ¿no? Una hemorragia digestiva hasta que tú puedas evidenciar las melenas, que son sangre digerida de 1 litro, o hemantemesis, sangre que bota por el tubo digestivo de 1 litro. Entonces ya te dice que el paciente puede tener compromiso renal, y de hecho la toma la creatinina y va a tener también, ¿no? O hemorragias que se dan en cirugías grandes o en el parto. Si el paciente tiene, por ejemplo, pérdidas gastrointestinales, diarreas, pero no unas diarreas de 1 a 2, y el volumen que nosotros tenemos que averiguar al hacer historia clínica de 200, 300, ¿no? Eso se da más que todo en diarreas, como en el caso del cólera, que eran diarreas totalmente abundantes, diarreas de 700, 800, 1 litro. Ponle 3, 4 diarreas de 1 litro, son 4 litros de pérdida de volumen. Ese paciente hace insuficiencia renal. En el año 83, me parece, en la epidemia de cólera, todos los pacientes que tenían cólera hacían insuficiencia renal aguda. Dice, pérdidas renales. Se ha sabido que mucha gente, y ha habido jóvenes, mujeres que van al hospital porque quieren perder peso y les han dicho que tomen diuréticos, que toman furosemida 1 y 2, y el paciente orina y se daña el riñón. Y mucho más aún si le dan esos diuréticos a los abuelitos, que ya por per se ya ellos tienen la disminución de la, ¿cómo se dice?, de la ingesta de volumen, están deshidratados, les pones furosemidas, van a orinar bastante y van a hacer también insuficiencia renal. Entonces,
Otra pérdida de presión, por ejemplo, las cutáneas. Grandes quemados no tienen pérdidas de agua, abundantes cantidades, hacen insuficiencia renal. Es conocido la pancreatitis aguda, severa, que va a formar un tercer espacio también. Otras causas, por ejemplo, disminución del gasto cardíaco. Acá vemos la primera, la depresión volumen, no hay volumen que llega al riñón. No llega al riñón volumen. ¿De acuerdo? Entonces, si no llega volumen al riñón, ese riñón va a disminuir. Y acá, ¿por qué? Porque está perdiendo. Y acá, en la disminución del gasto cardíaco, hay volumen, pero el corazón no tiene la suficiente fuerza como para bombear ese volumen y que llegue al riñón. Y eso se da, por ejemplo, en las cardiopatías, derrame pericárdico, no hay la suficiente fuerza de hipertensión pulmonar, o cuando el paciente está en ventilación mecánica. También se da cuando el paciente usa fármacos, por ejemplo, que producen vasodilatación, anestésicos, ¿no? Los pacientes que tienen sepsis hay vasodilatación, los pacientes que tienen sepsis hepática también. Algunas drogas que producen vasoconstricción como la glutamina, los inhibidores de la YECA, que están acá, adelante, ¿no? Y si estos inhibidores de la YECA se dan en pacientes que tienen estenosis de la arteria renal, ¿no? o hipoperfusión severa, van a ser insuficiencia. Y algo muy importante que tú lo vas a ver acá porque es una clasificación general, los AINES, ¿cómo producen? Insuficiencia renal, los AINES producen, ¿no? Una necrosis aguda tóxica, los AINES producen una nefritis intersticial. Entonces los AINES, ese dolocoralán, ese ibuprofeno que lo encuentras en las tiendas puede producir si está asociado por ejemplo, a la deshidratación de algunos pacientes. Entonces, en la insuficiencia renal aguda, prerrenal y en todas las insuficiencias, no va a haber lesión del parénquima siempre y cuando se dé tratamiento adecuado y en el momento adecuado. Entonces, aquí lo que va a haber eliminación de la filtración glomerular, entonces, que es una respuesta fisiológica. Y eso es fisiológico. ¿Quién toma chela? Que toma chela, orinan bastante, se deshidratan y al día siguiente amanecen y no orinan. Después comienza a tomar líquido y comienzas a orinar. Entonces, ese paciente se está deshidratando. Si no le das líquido, va a perder. Entonces, vamos a ver que no va a haber lesión del parénquima si es que le das la hidratación normal. O sea, si tú lo perfundes, la recuperación es al 100%. Si no lo perfundes a ese riñón, que el paciente entra séptico, cuando le das volumen, va a haber daño permanente y va a entrar en insuficiencia renal, ¿no? Crónica. Entonces, las principales causas, por ejemplo, de insuficiencia renal por falta de volumen es, por ejemplo, la necrosis tubular isquémica, ¿no? Y la insuficiencia renal aguda prerrenal. ¿A qué sirve? Pase. Hay que tener bastante cuidado con los ancianos. Mucho cuidado con los ancianos. ¿Por qué los ancianos son susceptibles a hacer insuficiencia renal? Porque tienen predisposición a la hipovolemia, ¿no? Y también tienen predisposición por la edad a tener aterosclerosis. Entonces, la aterosclerosis no es solamente en algunas arterias, en todas las arterias. Y la arteria aferente que hace que entre la sangre al riñón está también disminuyendo la aterosclerosis. Es un factor. Si ese paciente tiene hipovolemia, entonces fácilmente condiciones no para hacer insuficiencia renal aguda en estos ancianitos. Los pacientes que tienen enfermedades vasculares renales, como por ejemplo estenosis de la arteria renal o que tengan una estenosis en un monorreno, ¿no? Es un factor que tenemos que tener en cuenta, y más aún si utilizamos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? O si se usa también, parece que utilicen diuréticos. ¿Por qué? Porque van a hacer insuficiencia renal. Los AINES, como ya les dije, ¿no? Si se utilizan en pacientes hipoperfundidos, ¿no? O en pacientes que tienen una enfermedad renal crónica, también van a, si tiene crónica, la van a agudizar, y si no la tiene, la van a hacer.
el uso de inmunosupresores que normalmente se utiliza, por ejemplo, en el trasplante renal como la ciclosporina, también estos pueden producir insuficiencia renal porque por sí ya son vasoconstrictores, ¿no? Son vasoconstrictores y también al mismo tiempo van a tener un potencial daño, se va a hacer daño a las células de forma directa, se va a hacer una necrosis tubular aguda, ¿no? Y los pacientes, estos que son trasplantados también van a tener insuficiencia renal crónica por estas causas. Ahora, los médicos podemos hacer insuficiencia renal iatrogénica, sí, podemos hacer insuficiencia renal iatrogénica. Por ejemplo, si empleamos excesivos diuréticos en ancianitos, hay que usarlo con cautela, ¿no? Con cautela. O si usamos fármacos vasoconstrictores, ¿no? En pacientes hipoperfundidos, o sea, en pacientes deshidratados, por ejemplo. Si vas a dar dopamina, adrenalina a ese paciente que está chocado en la emergencia y el paciente no está hidratado, ¿no? El paciente va a ser insuficiencia renal. Recuerda que el paciente séptico va a tener una vasodilatación, ¿no? Porque hay unas insulinas que vasodilatan. Entonces, antes de colocar la adrenalina o dopamina para subir la presión, tenemos que cerciorarnos de que hay una buena presión, que el volumen se ha llegado a lo normal. ¿Y cómo se hace eso? Se coloca un catéter venoso central, se mide la presión venosa central, si está entre 10 a 12 milímetros de mercurio, quiere decir que el paciente está bien de volumen. Sigue chocado el paciente, sigue chocado. Entonces ahí es el momento en donde se utiliza la adrenalina o la dopamina, ¿no? Lo que no debe hacerse, el paciente ingresa, no le toma presión venosa central, ¿no? O ahora que se hace con ecografía, ¿no? Se ve la suprahepática, entonces, o la cava inferior, entonces si no está rechoncha, quiere decir que le falta volumen, está colapsada. Si está rechoncha, el volumen está normal, ¿no? Entonces, el error que podemos cometer es dar estos fármacos si no está bien hidratado. También cuando se utiliza ergotamina, ciclosporina, anfotericina B, podemos cometer una insuficiencia renal iatrogénica. O los radiocontrastes. Tú le mandas a hacer una tomografía, por ejemplo, de cerebro con contraste en un abuelito deshidratado, lo estás quemando, y más aún si no sabes si tiene daño renal ya crónico, una creatinina un poquito elevada, entonces vas a quemar su riñón. Por eso que es de norma ahora todos los lugares donde hacen tomografías con contraste, ¿no? Se pide la creatinina. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la fisiopatología de la insuficiencia renal aguda prerrenal? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos dicho que si vamos a las causas va a haber pérdida, ¿no? Entonces, dice va a haber una pérdida de volumen porque pierde sangre, pierde diarrea o el corazón no manda la suficiente cantidad de sangre al riñón. El riñón va a estar hipoperfundido, y cuando tenemos un riñón hipoperfundido, este va a tener mecanismos de regulación, ¿no? Que se van a dar a nivel de la arteriola aferente, eferente y del aparato extraglomerular. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a activar los mecanismos de defensa que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, el sistema renina-angiotensina, que se da cuando hay hipovolemia. El sistema nervioso simpático y libera la hormona antidiurética que va a jalar agua y sodio, ¿no? ¿Qué va a producir el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, ¿no? A nivel de la arteria eferente. Entonces, ¿qué va a pasar? Como mecanismo de defensa de una constricción periférica, ¿no? Inhibe la pérdida de sal por el sudor, incrementa la retención de sal y agua por el riñón y estimula la acción del apetito. Pero eso es un mecanismo inicial, ¿no? Después, ¿qué va a pasar? Normalmente, como tenemos hipoperfusión, normalmente en el riñón hay una síntesis de prostaglandinas. Estas prostaglandinas son vasodilatadoras, ¿no? Vasodilatadoras, como es la prostaglandina E o la prostaciclina, y otras sustancias, como por ejemplo el óxido nítrico, que van a producir una vasodilatación a nivel de la arteriola aferente.
acá está el glomérulo, acá está la arteria aferente. Estas prostaglandinas o prostaciclina producen una vasodilatación. Entonces la sangre entra al riñón, facilita la entrada al riñón. Una vasodilatación a nivel de esta arteria aferente. Entra al riñón la sangre y el paciente va a estar bien. Es un mecanismo de defensa o lo normal, si se puede decir. Mientras ¿qué es lo que sucede también con el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Cuando hay disminución de volumen, se va a activar y ¿qué va a producir? La angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. ¿Para dónde? A nivel de la arteria eferente. O sea, acá la prostaglandina hace que se dilate para que entre sangre, ¿no? Y acá la angiotensina 2 disminuye el calibre de la arteria eferente para que evite que salga la sangre de tal manera que haya un buen volumen aquí en el glomérulo. Se puede realizar normalmente su funcionamiento, ¿de acuerdo? ¿No? Aparte, la angiotensina 2 que hace también gatilla la producción de aldosterona, que va a jalar sodio y agua, o sea, para más volumen. ¿Todo por qué? Para que ese riñón sea bien perfundido, porque está siendo dañado porque hay hipoperfusión. Entonces, estos mecanismos se van a dañar cuando la presión sistólica es menos de 80 milímetros de mercurio. Y este rango de 80 milímetros de mercurio va a estar más alto en pacientes ancianos o en pacientes que tienen nefropatía diabética o nefrocirrosis. ¿De acuerdo? Entonces, está prohibido usar, por ejemplo, en pacientes que estén deshidratados, por decir, AINES, ¿no? Porque va a inhibir la síntesis de prostaglandinas, ¿no? Y esa arteria aferente, en vez de vasodilatarse, se va a vasocomprimir y va a evitar que entre sangre al glomérulo, ¿no? O está prohibido también usar los YECA, porque los YECA no van a producir, no se va a producir estos YECA, que su función normal es una vasoconstricción en la arteria aferente. Entonces va a haber una vasodilatación y la sangre se va a salir de tal manera que el glomérulo no va a estar bien profundido, no va a realizar su función. Entonces, acá si le agregas, por ejemplo, el diurético, que va a hacer que disminuya, lógicamente, las pérdidas de volumen, ¿no? Va a disminuir el volumen plasmático, entonces va a hacer que este riñón se dañe. Entonces, eso es conocido como la triple guanmi, ¿no? O sea, el uso de AINES, ¿no? El uso de YECAs en pacientes que estén hipoperfundidos o que estén usando diurético. Ahora vamos a hablar sobre la insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda intrínseca. Recuerden que en el riñón, ¿qué hay? Pues hay túbulos, hay intersticios, glomérulos y vasos. Entonces, dependiendo del nivel, vas a tener la lesión. Por ejemplo, si es a nivel del túbulo, que es el más frecuente, vas a tener la nefrosis tubular aguda 85%. A nivel del intersticio, la nefritis intersticial aguda 10%, los glomérulos ya hablamos, la glomérulos del 25%, y los vasos no están dimensionados ahí. ¿Por qué? Porque es menos del 1%. Muy bien. Entonces, cuando se dañan los túbulos, la necrosis tubular aguda puede dividirse en dos: isquémica y tóxica. La isquémica es la más frecuente, 50%, de ese 85%, 50% es isquémica. Y las mismas causas que produjeron insuficiencia renal aguda renal, si no lo hidratas bien al paciente, te van a producir una necrosis tubular aguda, las mismas causas. ¿De acuerdo? Y la otra es la necrosis tubular aguda tóxica. La tóxica se divide en dos, ¿no? Es un daño de los túbulos renales por tóxicos exógenos y tóxicos endógenos. Por ejemplo, si ese paciente le das aminoglucósidos, que ya sabemos que dañan los túbulos de por sí, das anfotericina B, aciclovir, foscarmet, le das antiinflamatorios, ciclosporina, etilenglicol, tolueno, o es mordido por una serpiente, ese veneno produce daño a nivel de los túbulos, ¿no? O algunas toxinas bacterianas. Entonces, esto puede producir una necrosis tubular aguda tóxica. Pero hay considerados tóxicos endógenos que
están en nuestro cuerpo y pueden producir lesión. Por ejemplo, dice la mioglobina. ¿La mioglobina dónde está? Está en los músculos, no está suelta en la sangre. Pero cuando está suelta en la sangre, puede producir una necrosis tubular tóxica. La hemoglobina, ¿dónde está? En los hematíes. Pero cuando está suelta, en el caso de las anemias hemolíticas, ¿no? Está suelta. ¿Por qué está suelta? Porque esta hemoglobina se tiene que convertir en bilirrubina y tantos hematíes en la anemia hemolítica están destruyéndose que sobrepasa la capacidad del hígado de convertirla en bilirrubina y está libre. Entonces ahí es donde produce daño esta hemoglobina. Entonces mucho cuidado en los pacientes que tienen una anemia hemolítica porque pueden hacer una insuficiencia renal aguda o necrosis tubular, ¿no? Por ejemplo, el ácido úrico, los que sufren de gota, tanto tiempo también va a dañar, ¿no? Nosotros tenemos entre 4 a 6 gramos de ácido úrico, pero cuando sobrepasa podemos hacer esto. Entonces, si ese paciente que tiene gota tiene elevado el ácido úrico y está deshidratado, puede hacer insuficiencia renal aguda, la necrosis tubular tóxica, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el calcio. Entonces, las cadenas ligeras, como se da en el mieloma, produce una necrosis tubular aguda. Entonces, ya dijimos que la necrosis tubular aguda puede ser tóxica o isquémica, ¿no? Dice, esta necrosis tubular aguda puede ser el final de la insuficiencia renal aguda renal, o sea, lógicamente, las mismas causas producen necrosis tubular aguda tóxica si es que no la hidratan, ¿no? Pueden participar otros factores como los nefrotóxicos o sepsis,